Buenos días. Por segunda ocasión realizamos en Cuba TV Morfosis, bajo la premisa de 75 años de la televisión cubana, una apuesta al futuro. Celebramos no solo la memoria de nuestra pantalla chica, sino también el desafío de renovarla en tiempos de profundas transformaciones tecnológicas y culturales. Hace 75 años, la televisión cubana encendió por primera vez una pantalla y cambió para siempre la forma de ver el mundo. Del blanco y negro al color, de la señal análoga a la digital, la televisión ha acompañado a generaciones, contando historias, educando e inspirando. Este 30 de septiembre y 1 de octubre, el histórico Hotel Parque Central de Cuba será el escenario de TV Morfosis La Habana. 2 días de encuentro y reflexión para imaginar juntos la televisión que queremos construir. TV Morfosis La Habana, 75 años de televisión cubana, una apuesta al futuro. Agradecemos la presencia de don Helio Castillo Corderí, vicepresidente primero del Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba. Nos acompaña también Lourdes de los Santos de la sección de Cine, Radio y Televisión de la UNEAC, una institución donde vamos a ir también en esta semana. Y bueno, tenemos también aquí directivos, miembros de los canales de televisión y nuestros invitados extranjeros, que la más especial bienvenida para ellos. Y para inaugurar este evento, espacio clave para reflexionar, aprender y proyectar juntos la televisión que Cuba y el mundo necesitan hoy, las palabras de José Carlos Zaragoza, director general de la televisión cubana. Estimados colegas, buenos días. Desde el Hotel Parque Central, muy cerca del centro histórico habanero, damos la bienvenida a quienes llegan para compartir saberes y afectos. Nos complace acoger una segunda edición de TV Morfosis Cuba 2025, junto al arribo de más de 7 décadas de la televisión cubana, con el reto Una apuesta al futuro. Iberoamérica hoy asiste al convite con encuentros teóricos bajo el ejercicio del pensamiento hacia otras narrativas en las multipantallas. En las últimas décadas, el sector audiovisual ha experimentado continuos ajustes con el afán de recolocarse en medio del imparable avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Ha resultado impostergable atemperar los modelos de gestión tradicionales a un contexto de convergencia mediática y de proliferación de incontables facilidades de comunicación vía Internet. En el actual escenario comunicacional emergen y triunfan nuevas narrativas que rompen cánones y fomentan una estética diferente signada por la transmedialidad. Simultáneamente, en cuanto a la utilización de los contenidos, se ha dinamizado la capacidad y el control del público para decidir qué, cuándo y dónde consumir los mensajes, a la par de poder producirlos, compartirlos y hasta de intercambiar con los emisores. La era digital impone urgencias. Más allá del contexto físico para la supervivencia del planeta, es imprescindible el uso ético y responsable de las tecnologías de la comunicación, incluyendo la brecha digital y sus implicaciones asociadas. Los formatos televisivos no han caducado, migran hacia otras formas en múltiples pantallas y plataformas, simplificando la duración en aparente maniobra de la temporalidad contra esquemas mejor aceptados por los públicos consumidores, en su mayoría jóvenes. Hurgar en la realidad próxima a partir de la multiplicidad de significados presupone involucrarse en procesos y devolver soluciones o hallar otras formas de reconocer los componentes de un problema existente. En este escenario, Cuba enfrenta hoy una complejísima situación como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace ya más de 6 décadas, una política injusta que afecta el nivel de vida de nuestro pueblo y limita nuestro derecho al desarrollo. Esta guerra económica está acompañada de un permanente ataque mediático que manipula nuestra realidad, intenta imponer patrones y desestabilizar internamente a nuestro país y con ello
el modelo social, político y económico por el que hemos apostado soberanamente. Es por ello que agradecemos profundamente que se haya elegido a Cuba para realizar este evento y lo asumimos como una muestra de confianza y reconocimiento. Será entonces una oportunidad a nuestra apuesta por continuar desarrollándonos en medio de tanta adversidad. Sirva también este espacio para articular nuestros esfuerzos en defensa de América Latina y el Caribe en un momento en que la paz y la estabilidad de la región se encuentran gravemente amenazadas. En este contexto, y con la invitación al debate y la reflexión sobre estos complejos fenómenos y retos del actual escenario comunicacional, declaro oficialmente inaugurada esta nueva edición de TV Morfosis Cuba 2025. Reciban un cálido abrazo todos los participantes e invitados y que prevalezca la construcción renovadora del discurso y la confraternidad. Muchas gracias. Era José Carlos Zaragoza, director general de la televisión cubana. A continuación, Alexandra Falla Serrate, presidenta de la Asociación de Televisiones Culturales y Educativas Iberoamericanas, ATEI. Muchas gracias, Otto. Muy buenos días a todos y todas y un saludo muy especial a quienes se unen a este evento a través de una transmisión vía streaming y también algunos canales de la televisión iberoamericana, socios de ATEI, que se han vinculado a esta nueva versión de TV Morfosis. Para mí es realmente un placer estar aquí con ustedes, dando apertura a la versión número 48, creo decíamos ayer, de este formato TV Morfosis, que es un formato liderado por la Universidad de Guadalajara en México y que ha asumido y desarrollado de manera importante la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que constituye sin duda un importante espacio de reflexión sobre las aceleradas transformaciones que está sufriendo la industria audiovisual y en este sentido los retos que como televisiones públicas, archivos audiovisuales, como es el caso de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano que tengo el honor de presidir, centros de producción universitaria y academia en general, debemos afrontar y superar para lograr productos de alta calidad que responden a las necesidades de un receptor cada día más activo. En esta ocasión, como mencionaba José Carlos, nos convoca Cuba, en donde realizamos por segunda vez TV Morfosis. Ya hemos hecho 2 TV Morfosis y 2 radiomorfosis en Cuba. Para la Junta Directiva de ATEI, para los miembros de ATEI y especialmente para mí, como presidenta de la asociación, ha sido muy importante la revitalización de Cuba en este espacio de cooperación internacional en el que los socios logramos fortalecer parrillas de programación a través de intercambios, a través de coproducciones, también nos unimos para hacer investigaciones y por supuesto para generar espacios académicos como el que hoy nos da cita nuevamente en La Habana. Quiero agradecer especialmente al ICS y en particular a Otto Braña, director de Patrimonio del Instituto, que ha trabajado incansablemente en todo lo que tiene que ver con la reinserción de Cuba a la ATEI y lo ha logrado con mucha prestancia. En esta ocasión, además, estamos celebrando un hito muy especial, que es el cumpleaños número 75 de la televisión cubana. Por eso quiero extender este saludo y este agradecimiento a Onelio Castillo, vicepresidente del ICS, y a mi antecesor en las palabras, José Carlos Zaragoza, director general de la televisión cubana. Estos 75 años suponen, claro, el reconocimiento de una historia, pero también el análisis del presente mediático y de las perspectivas futuras de esta televisión que cambia cada vez más aceleradamente. Hace algunos años, siendo comisionada de televisión en Colombia, discutíamos con algunos escépticos la desaparición de la televisión, o lo que se denominaba la posible desaparición de la televisión. Y bueno, como ya nos ha dicho la historia,
Los medios de comunicación, y en este caso la televisión, no ha desaparecido ni va a desaparecer. Se ha fortalecido, se ha transformado, ha cambiado en términos de su apropiación, en términos de su consumo, pero sin duda alguna creo que casi que lo que tenemos hoy es una televisión expandida que se mete a través de las ventanas y en múltiples pantallas, haciendo cada día más fuerte su presencia en nuestras vidas. Para Colombia, la televisión cubana ha sido muy importante y fue la gran impulsora de su inicio. Colombia tiene hoy un reconocimiento mundial de la televisión, por la calidad de su televisión. Y es clarísimo que sin el invaluable apoyo de Cuba en su arranque en el año 1954, esto no sería posible. Así que aprovechamos para dar un agradecimiento muy grande a Cuba y a los cubanos que nos dieron la mano en el momento en que dio sus primeros pasos la televisión en Colombia. Ya tendremos un espacio un poco más amplio para hablar de ello y rendir un homenaje a este valioso aporte. Se abordarán en este escenario también temas como las fake news y su impacto social, la divulgación científica a través de lo que ahora llamamos televisión y televisión expandida, televisión transmedial, y que circula, como decía yo hace algunos momentos, por múltiples pantallas. También hablaremos de los nuevos formatos y ventanas para los contenidos digitales, la inteligencia artificial y sus usos dentro de los esquemas actuales de la producción audiovisual, entre otras cosas. Preparémonos entonces para 2 días de intensa y productiva jornada, y gracias nuevamente a Cuba, a todos los colegas que nos acompañan. Quiero mencionar muy especialmente a los colegas de ATEI y a los colegas que nos acompañan desde Colombia. Por ATEI agradezco mucho la presencia de Aarón Peralta, de Jorge Manuel César, que no lo veo en este momento, míralo allá, de Jorge Manuel César, de Juan Aguilera, no sé qué otro me queda de ATEI, bueno, y de los colegas colombianos que están aquí, está Natalia Montealegre, del Canal 13, Silvana Arbeláez, consultora en comunicaciones y experta en televisión, Nicolás Rojas, director de la Escuela Nacional de Cine. A todos ellos muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por aportarnos su conocimiento. Están aquí también 2 personas con las que hemos trabajado de la mano en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que hacen parte de la productora Diptongo. Están Paco y Juan Pablo. Muchas gracias por estar aquí. Nos van a acompañar mañana en una exposición muy interesante sobre el tema del uso de la inteligencia artificial. Como les decía, Diptongo ha sido una empresa con la que hemos trabajado proyectos audiovisuales muy exitosos para Colombia. Solo por mencionar un aspecto a resaltar, el documental 1994, el primer año de nuestras vidas, es uno de los documentales más vistos en la plataforma gratuita RTVC Play, que es la plataforma del Estado. Y este documental, y nos sentimos muy orgullosos de ellos, está en el top de las 5 producciones audiovisuales más vistas dentro de la plataforma, así que ello da cuenta de la calidad de esta empresa y de la calidad de quienes conforman el equipo Diptongo. Así que muchísimas gracias, espero que sea de mucho provecho esta jornada. Nuevamente, Otto, muchas gracias por abrir y por promover todos estos espacios en Cuba, que estoy segura serán de gran utilidad para el trabajo profesional que cada uno de nosotros desarrolla en sus entidades, empresas y tareas. Gracias. Era Alexandra Falla Serrate, presidenta de la Asociación de Televisiones Culturales y Educativas Iberoamericanas. A continuación se realizará la entrega por parte de la presidenta de ATEI, Alexandra Falla Serrate, de una tarja conmemorativa por los 75 años de la televisión cubana. Recibe José Carlos Zaragoza, director general de la televisión cubana, y entrega la tarja a Alexandra Falla Serrate, presidenta de ATEI.
La Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, celebra y exalta el 75 aniversario de la televisión cubana. 24 de octubre de 1950, 24 de octubre de 2025. Rendimos homenaje a su compromiso histórico con la cultura y con la educación. Así que muchas felicitaciones por este cumpleaños número 75 y por la labor que realizan en la isla. Y ahora momento para reciprocar el aprecio y la solidaridad. José Carlos Zaragoza, director general de la televisión cubana, hace entrega del sello 75 aniversario de la televisión cubana a Alexandra Falla Serrate, presidenta de ATEI. El sello también fue otorgado a Patricia Villegas, presidenta de Telesur, y a Gabriel Torres Espinosa, secretario general de ATEI, a quienes se les entregará con posterioridad. Bueno, pasado este momento inaugural, ahora hacemos una pausa y en aproximadamente 15 minutos iniciamos la jornada de este evento con la conferencia magistral El aporte de la televisión cubana a la televisión colombiana, a cargo de la doctora Alexandra Falla Serrate. Buenos días. TV Morfosis Cuba 2025, 75 años de la televisión cubana, una apuesta al futuro. La televisión colombiana se fundó en el año 1954. El papel de los cubanos en su surgimiento fue decisivo. Precisamente la conferencia magistral que inicia este evento desarrolla el tema. Veamos un perfil de la conferenciante, doctora Alexandra Falla Serrate. Conferencia magistral, el aporte de la televisión cubana a la televisión colombiana. Doctora Alexandra Falla. Directora en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia en 1988. Tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana en 1995 y una especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Con ustedes, el aporte de la televisión cubana a la televisión colombiana, a cargo de la doctora Alexandra Falla. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Cuando estábamos diseñando con Otto este programa de Telemorfosis, nos pareció que era muy importante hacer un reconocimiento a Cuba por el aporte que había hecho a nuestra televisión. Nosotros cumplimos 70 años el año pasado y en ese sentido nos parecía pertinente hacer un recuento de lo que ha sido la historia de la televisión colombiana, en sus inicios sobre todo, y ver allí qué papel jugó Cuba. Los cubanos que estuvieron fueron realmente quienes iniciaron la televisión en Colombia, quienes nos enseñaron a hacer televisión. Por eso quiero que hagamos un recuento de esa historia y que este repaso nos sirva para agradecer a Cuba en su cumpleaños número 75 ese aporte. Dale, Alain. Vamos a ver un poco por qué surge la televisión en Colombia y cuál es la motivación que tiene el nacimiento de la televisión en Colombia. Nuestra televisión arranca en el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla. No fue un mandato tan grande, pero sí hay que mencionar que tuvo muchos logros en el ámbito de la cultura y uno de ellos fue precisamente traer la televisión al país. Fue tan importante la gestión que se hizo que ese encargo del general Rojas Pinilla logró llevarse a cabo y materializarse
en un año. Digamos que allí hay que resaltar, y tú vas siguiendo, Alain, y yo te voy diciendo si quieres dónde paras. Allí hay que resaltar muchísimo cuál es el sentido con el que se inicia la televisión, porque es lo que nos sigue sirviendo de reflexión de para qué y por qué estamos haciendo televisión. Cuando arranca la televisión en Colombia, y está bien que vaya allí corriendo, Alain, el video, ahí estamos viendo unas primeras imágenes de técnicos, estoy segura, algunos de los cuales debieron ser técnicos cubanos en centros de emisión, en instalación de antenas, cámaras, etcétera. Decía yo que es muy importante hacer una reflexión sobre el por qué surge la televisión en Colombia. Y en el caso de Colombia, que es un caso diferente al caso cubano, la televisión surge fundamentalmente para soportar procesos de educación. Fue así como nosotros tuvimos bachillerato por televisión, tuvimos bachillerato por radio en Colombia, porque se entendía además que radio y televisión iban a trabajar en equipo como medios públicos del país e iban a soportar una planeación en términos de educación que permitiría un mayor acceso, sobre todo en las zonas rurales. Y allí hay que mencionar que en este hito de la televisión colombiana, desde la perspectiva técnica, hubo retos enormes. Quizás la tipografía, la geografía y la topografía cubana es diferente. La colombiana es bastante compleja y quienes hemos hecho televisión en Colombia lo sabemos. Colombia, y aún hoy sigue teniendo problemas de señal en televisión abierta en algunos puntos específicos del país, es un país con una topografía muy quebrada, y ese fue un primer tema que tuvo que abordar el inicio de nuestra televisión. Entonces estamos hablando primero de cuáles eran los objetivos, básicamente un objetivo de pedagogía, educación, cultura, medios con un perfil altamente cultural. Así empezaron tanto la radio como la televisión en Colombia, con un elemento en el caso de la televisión. La televisión surge como un proyecto no privado, sino un proyecto estatal, que hace diferencia con otros países latinoamericanos en donde la televisión surge como un proyecto privado, y en la medida en que surge como un proyecto privado, por supuesto, tiene unas implicaciones de carácter comercial diferente. De acuerdo a la información histórica que tenemos, Colombia fue el 18º país en tener televisión y el 6º en América Latina, después de Cuba, México, Brasil, Argentina y Venezuela. Les decía a ustedes que la iniciativa la tuvo el general Rojas Pinilla, y hay como varias versiones. Rojas Pinilla viaja a Alemania y encuentra que ya la televisión tiene un desarrollo incipiente en ese país, y entiende también que desde la perspectiva política es muy importante un medio de comunicación masivo como ese, que le permita, además de establecer procesos de planeación en materia de educación y cultura para el pueblo colombiano, que le permitiera también un soporte de comunicación ideológica de su proyecto político. Creo que eso también es innegable cuando surge desde el Estado la televisión. En ese orden de ideas, lo que hace es delegar a un personaje que se considera casi que el padre de la televisión en Colombia, que es Fernando Gómez Agudelo, y lo encarga de varios frentes. Uno, hacer un análisis de lo que será la red de transmisión, con todas las dificultades que la topografía colombiana tenía. Entonces se hacen viajes a Estados Unidos, se hacen viajes a Alemania para ver lo que será la infraestructura de transmisión, y en paralelo, obviamente había un gran problema: nadie estaba capacitado para hacer televisión en Colombia. Y en estos viajes que hace Fernando Gómez Agudelo durante ese año, se presenta el cierre de un canal en Cuba, y es allí cuando surge la idea de llevar a un equipo técnico cubano, que fueron casi 20 cubanos,
Aquí estamos haciendo una ilustración mientras yo voy hablando de diferentes producciones que se hicieron en los inicios de la televisión en Colombia. Y les mencionaba entonces que tenía la línea de transmisión, tenía todo el tema de producción, ¿no? Cámaras y demás. Un tercer elemento que era muy importante, que era pues quiénes lo iban a hacer, cuando en Colombia pues realmente la experticia en este momento se tenía solamente en radio, que ya había nacido en el país en el año 1929. Y de allí vino gran parte del talento humano que luego trabajó en la televisión, tanto actores que habían participado en los radioteatros tan famosos, que creo que también lo fueron aquí en Cuba, las radionovelas y demás, todos esos empezaron a ser parte de la televisión, pero... Ya va a comenzar un momento histórico. Si quieren, miremos, si quieres déjalo rodar, Bueno, vamos al aire, 5, 4, 3, 2... Esta fue la primera transmisión de la televisión colombiana, 13 de junio de 1954. Los transmisores vienen de Alemania, las cámaras de Estados Unidos, el personal técnico de Cuba y el talento en pantalla de Colombia. Nace una leyenda. Cerca de una vieja casa de campo abandonada hacía 10 años, existía un pantano cenagoso y profundo, tupido en la superficie por una costra de bejucos, hojas podridas y plantas acuáticas. Entre Mariela y Alberto. ¿Sientes un poco de miedo? Pero qué empeño en creer que los de la ciudad son muy nerviosos, ¿ah? Enseguida regreso. Buenas noches. Buenas noches. No le causó miedo, ¿verdad? No, por supuesto que no, pero... ¿De dónde sales? ¿Y por qué ese vestido? Me lo hizo mi mamá en el fondo del pantano. Allí vivimos hace 10 años, cuando mi papá la abrazó muy fuerte. ¡Alberto! Yo la estrangulé y la arrojé al pantano. Pero no sabía que estaba embarazada. Eres un asesino, Alberto. Eres un asesino. Muy interesante de este fragmento que acabamos de ver, que es una de las primeras producciones de la televisión colombiana, que se llamó El Niño del Pantano. Esta que estamos viendo es una reconstrucción histórica que trata de hacer Jorge Ali Triana, un maestro que creo que es muy conocido por todos ustedes aquí en Cuba por varias de sus obras emblemáticas de la cinematografía nacional, quizá la más importante en Cuba, de mayor reconocimiento, Tiempo de Morir, creería yo. Pero si ustedes se dan cuenta, la producción original, que es de otro gran personaje emblemático de nuestra historia televisiva, que es Bernardo Romero Lozano, la producción es de Gaspar Arias, que es cubano. Ese es lo que quería señalar con este elemento de esta primera producción audiovisual que se hace en Colombia y que es muy emblemática, que es El Niño del Pantano. Les decía yo a ustedes entonces que había como varios frentes que se tenían que abordar. El primero de ellos la parte técnica, el segundo de ellos parte técnica, emisión, producción y también red de transmisión, y lo otro pues lo que era pertinente y era quién iba a hacer la televisión. Continúa. Les decía, esto acá creo que ya lo mencioné, la televisión colombiana surge como un proyecto estatal. En Argentina también se hizo un proyecto estatal
desde el peronismo, y arranca con una visión en donde lo que se pretendía también era un mayor control de la información y un trabajo muy fuerte por la identidad cultural nacional a partir de los medios de comunicación. Y en ese sentido, la televisión colombiana y la televisión argentina tienen una hermandad misional en sus inicios. Continúa, Alain. El panorama en Cuba. El panorama en Cuba era un panorama distinto. Digamos que para cuando arranca la televisión en Colombia ya hay una consolidación técnica, organizativa, ya hay una mucho mayor claridad de la construcción de una parrilla de programación, que para nosotros era aún muy incipiente el tema de qué hacer con la televisión. Ahora les voy a contar un poco con esa experticia que se termina haciendo en Colombia en términos del primer día de parrilla de televisión, porque fue como una mezcla de todo, ¿no? Algo que pudiera ser atractivo en términos de entretenimiento, algo muy institucional que fuera de gobierno, hablando del general Rojas Pinilla. Era como una mezcla un poco de este aprendizaje que teníamos de lo que era el panorama cubano. Pero sobre todo, para el caso colombiano, el tema de la expansión técnica y organizativa de Cuba, en todo lo que tenía que ver no solamente con los aspectos técnicos, sino con el esquema empresarial, fue muy importante para Colombia. Y allí, continúa Alain, y allí pues vino uno de los grandes retos de Fernando Gómez Agudelo, que tenía que ver, por un lado, con la presencia que tenía su hermano, que era Ricardo Gómez Agudelo, en MIT, y que fue realmente el escenario desde donde se hizo toda la asesoría técnica para el montaje de la red de transmisión en Colombia, con la experticia de MIT y con la ingeniería del hermano de quien había sido este señor, que era el encargado de sacar adelante el proyecto Televisión en Colombia. Creo que fue muy interesante además porque se compró una altísima tecnología, se instaló, continúa Alain, se instaló tecnología de punta en Colombia, y para eso hubo todos los recursos del Estado. Hubo un viaje a Estados Unidos en donde se recibió toda esta asesoría de MIT. Hubo un acuerdo con la Dumont. Es muy importante mencionar que un cubano muy importante y muy destacado, que ya era empresario de la televisión en Cuba, era el representante de la Dumont, y en ese sentido pues también se empezaron en paralelo no solamente a comprar los transmisores, sino a comprar, continúa Alain, los equipos de producción. Aquí tenemos a un personaje que para ustedes supongo debe ser conocido en la historia de la televisión cubana, que es Goar Mestre, que fue un empresario cubano de los medios de comunicación, propietario del circuito CNQ, y obviamente la persona que fue como ese primer vínculo con el el primer vínculo que tuvo Colombia. Se logró un acuerdo con la compañía Dumont, lo que representaba dos cosas. Primero, que se tuvieron equipos con tecnología de punta, instalación en Colombia, y el segundo, quizás el más importante de ellos, pues una conexión con este empresario cubano que era el representante pues de todos los equipos, y que además tenía acceso, por su experticia empresarial en Cuba, a todo el personal que ya había laborado en la isla y que tenía obviamente la experiencia. Continúa Alain. Para la introducción de la televisión en Colombia nos queda claro entonces que fue fundamental el apoyo de directores, productores y camarógrafos cubanos. Casi todo el equipo que arranca el primer día de la televisión en Colombia es cubano, salvo 3, 5 que eran como asistentes de los cubanos. Todos los que arrancan el proyecto Televisión en Colombia
son cubanos, y para nosotros es muy gratificante porque sin duda alguna hoy la televisión en Colombia tiene un reconocimiento internacional en términos de la calidad de las historias, de la calidad de la producción en Colombia. Creo que ya estamos llegando como a los niveles que tiene hoy México como un hub audiovisual en América Latina muy importante. Entonces vemos hoy proyectos grandísimos en donde al final del día decimos, esto también es gracias a Cuba, porque ahí arrancamos. Creo que el último proyecto de mayor envergadura en Colombia, sin duda alguna, es el proyecto de Netflix de 100 años de soledad, no solamente por lo que representa para Colombia, sino yo creo para América Latina. De alguna manera, García Márquez se siente, los mexicanos lo sienten mexicanos, los cubanos lo sienten cubanos, y bueno, los colombianos, pues imagínate. Entonces, creo que son proyectos de gran envergadura, en donde realmente cuando hacemos una retrospectiva y una mirada a la historia, pues lo que vemos es que allí estuvo la mano de Cuba en ese inicio y en esa capacitación del primer personal que hizo parte de la televisión colombiana. Continúa, Lai. Tras resolver todo el tema de los equipos, de los estudios, lo que hace Fernando Gómez Agudelo es pensar en la parte más importante, quién iba a ser la televisión. Así que Fernando Gómez Agudelo viaja a La Habana, pide ayuda a Godard Maestre para el inicio de la televisión. Primero lo rechaza, pero Gómez Agudelo tenía... Miren, hay una anécdota que es impresionante que se cuenta de lo que fue la llegada de la televisión a Colombia cuando Gómez Agudelo emprende la tarea, y es que había un problema que no dejaba aterrizar el avión con los transmisores que venían de Alemania. Entonces Gómez Agudelo, y esto lo hago anecdóticamente para contar el carácter de Gómez Agudelo y lo incisivo que eran los proyectos que se le asignaban, Gómez Agudelo llama al presidente, al general Rojas Pinilla, y le dice, es que el avión no ha podido aterrizar porque no tenemos el permiso de la Aeronáutica Civil. Y lo que hace Rojas Pinilla es nombrarlo director de la Aeronáutica Civil para que el avión pudiese aterrizar. Le digo, listo, si el problema es que no tenemos el permiso del director de la Aeronáutica Civil, ya le voy a mandar la resolución por la cual usted es designado en este momento director de la Aeronáutica Civil. Digamos que eso le da a uno como la dimensión de lo que significaba el proyecto para Rojas Pinilla, de la personalidad y de la capacidad que tenía Gómez Agudelo, y en su primer momento es rechazado por Godard Maestre, y lo que hace es aprovechar una quiebra de un canal que se da en Cuba, que es el canal 4, y se lleva 15 técnicos muy experimentados junto con sus familias a trabajar a Bogotá, porque implicaba no un día, no dos, no, era irse a trabajar y a capacitar a todos los que iban a hacer la televisión en Colombia. Los cubanos llegaron el 26 de mayo y empezaron a trabajar de inmediato en todo el tema de producción, cámaras, escenografía, iluminación, dirección técnica. El líder del equipo era el personaje que acabamos de ver como productor del Niño del Pantano, Gaspar Ospina, que dirigió el primer programa dramatizado que acabamos de ver, El Niño del Pantano, y fue quien formó a los primeros técnicos profesionales en televisión en Colombia. Entre otros especialistas cubanos estuvieron Sergio Segarra, Fernando Virgas, Luis Álvarez Tavio, Dionisio Camanel, Enrique Loaina, y Gabriel Siqueira. Creo que con Otto alcanzamos a contactar a alguien que aún está vivo de esta época, que tú me recuerdas el nombre, Otto. Creo que solo uno queda vivo, pero evidentemente fueron muchos y fueron muy importantes en esa formación del quehacer de la tele en Colombia. Continúa, Alain. Ahí hay varias fotos, miren, tengo el nombre relacionado: Jesús Cabrera, Robal García, Fernando Virgos, Gaspar Arias, Dionisio Camanel, Sergio Segarra, Luis Álvarez Tavio, Enrique Loanas, Gabriel Siqueira, Jorge Wills. Si ustedes ven, pues todos están en cámara, capacitación, producción, luminotécnico, ingeniero jefe de estudio, camarógrafo, utilero, auxiliar de estudio. Y esto para mencionar algunos de los que quedaron históricamente registrados, pero como les digo, era un grupo casi de 20 personas
con un adicional, y es que algunos, como iban con familias, muchos de sus hijos entraron también a trabajar a la radio y a la televisión. Valga mencionar que yo tuve la oportunidad de trabajar en Inravisión, que es como el instituto que luego vio crecer la televisión en Colombia, y alcancé a conocer gente que venía de Cuba, que eran productores delegados y que eran quienes iban a verificar la calidad de la programación, lo cual quiere decir que el vínculo con Cuba se postergó mucho en el tiempo, fue un vínculo largo, insisto, porque ya aquí había una experticia mucho más avanzada en lo que tenía que ver con televisión. Dale, Alain. El primer switcher, aquí para los técnicos de televisión, fue Gaspar Ospina, y fue además quien formó a uno de los más importantes jefes de control y emisión de la televisión colombiana. Creo que murió muy avanzada su edad, que fue don Manuel Medina Mesa. Creo que fue uno de los personajes más insignes de la televisión colombiana, y toda su formación estuvo a cargo de Gaspar Ospina. Fue su equipero por muchos años en la televisión. Dale. Bueno, aquí están los técnicos. Hay registros y videos. Es muy importante mencionar que lo que sucedía en aquel entonces es que, como no había grabación de televisión, lo que se hacía era grabar en cine, era filmar en cine, para que quedara un registro histórico de esos primeros momentos de la televisión. Por eso toda esa historia está en 35 milímetros, y tanto los medios públicos como la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano han hecho el rescate de esa memoria cinematográfica que dio cuenta del origen de la televisión en Colombia. Dale, Alain. Bueno, aquí hay una minucia de lo que fue el establecimiento de la red de televisión en Colombia. Como les decía, creo que el principal problema que tenía Colombia era un problema de topografía. Entonces se buscaron lugares estratégicos de gran altura para la ubicación de los transmisores, y curiosamente esos lugares estratégicos aún continúan. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, es increíble que la primera decisión que se tomó fue la decisión acertada. Entonces está el Cerro del Cable, que sigue siendo uno de los principales transmisores de televisión, se llaman los de Suba, los del Cerro de Calatrava, pero arrancó el Cable, Manjuy, y eso sigue siendo puntos centrales de la televisión en Colombia hoy, lo cual quiere decir que la decisión técnica fue la decisión correcta en 1953, para que arrancara esto en 1954. Continúa, Alain. Este es el programa de inauguración de la televisión colombiana, que arranca, por supuesto, con el himno nacional. Por eso les decía yo a ustedes que es una mezcla entre lo institucional y el entretenimiento. Luego, por supuesto, las palabras del general Rojas Pinilla. Luego empieza a conseguirse, y de ahí pues que los viajes de Fernando Gómez Agudelo dieron su fruto, noticieros internacionales de los cuales se insertaban parte en esa programación inicial. Tuvimos una cosa muy interesante y muy culturalmente fuerte, que fue la presencia de unos personajes del folclore nacional que además eran humoristas, que eran los famosos tolimenses. Hoy estamos rescatando parte del acervo de uno de los tolimenses, que además fue productor audiovisual muchos años de cine, pero estaba en un sketch. Dentro de la programación había un sketch de los tolimenses que interpretaban música colombiana y hacían humor, que aunque era muy local y era de una región del país, que es el Tolima Grande, pues realmente tenían una aceptación y una acogida nacional muy importante. Está el tema del Niño del Pantano, que vimos allí la reproducción que hace el maestro Jorge Alitriana. Y lo que ustedes ven es como una mezcla de cómo se fue consolidando. Es muy importante mencionar, por supuesto, que lo que termina sucediendo es que el Estado, el gobierno colombiano, muy rápidamente se da cuenta de lo que vale hacer televisión, y entiende que es muy difícil financiar toda la televisión desde el Estado. Así que empieza a abrir
posibilidades de tener algunos concesionarios que empiezan a hacer televisión y a pagarle al Estado por una concesión, porque aquí lo que estamos hablando, pues sin duda alguna, es de un bien público que es la explotación del espectro electromagnético. Entonces lo que hace el Estado es decir, yo manejo el espectro, sigo manejando el espectro, pero le dejo a usted particular tener espacios de televisión. Y así empezó un sistema que, aunque parezca increíble, vive hasta nuestros días, que es el famosísimo sistema mixto de televisión en Colombia. Nosotros tenemos canales privados, pero también tenemos canales mixtos, en donde la operación de la red la sigue haciendo el Estado y lo que hay es unos concesionarios privados que explotan comercialmente espacios con unas directrices y políticas públicas por parte del Estado colombiano. Entonces, esta televisión pública que arranca, esta televisión mixta que arranca bajo este esquema de que el gobierno entiende que no puede hacer todo solo y que financiar la televisión es muy costoso, pues surge de este momento y aún hasta nuestros días ese esquema funciona. Continúa. Esta es una imagen muy emblemática del inicio de la televisión en Colombia. Está allí el general Rojas Pinilla y a su izquierda un personaje que murió hace pocos años, realmente muy reconocido, luego fue empresario de televisión en Colombia, que es Julio Sánchez Vanegas. Fue empresario de televisión, pero ahora que estaba en la fundación he visto que también fue actor de cine. Aparece en varias películas de los primeros años de nuestra filmografía, luego crea empresa y es un hombre muy importante de la televisión porque es el primer hombre que empieza a entender el concepto de global en televisión. Entonces el primer hombre que empieza a viajar al mundo para hacer reinados de belleza que se vean en Colombia, empieza como a abrir esa ventana internacional de la televisión junto con otro personaje muy importante de nuestra televisión que se llama Héctor Mora. Continúa, Alain. Bueno, hoy lo que tenemos es una televisión que realmente, como les decía, tiene un reconocimiento global, pero esta expansión inicial lo que implica es una primera compra de transmisores que luego fueron ampliándose y por parte del Estado, muy interesante también, una financiación estatal para que la gente tuviera televisores, porque pues ese era el otro gran problema, no era solamente tener la señal, sino quién iba a poder comprar un televisor, tecnología de punta, que valía mucho en 1954, y lo que hace el gobierno de Rojas Pinilla es un programa de subsidio y de financiación de televisores a través de un banco del Estado para que la gente pueda acceder a comprar equipos. Dale. Ya en el año 50 nace la Televisora Nacional, que la dirige también Fernando Gómez Agudelo. Esa televisora es una dependencia de la Oficina de Información y Prensa del Palacio de Nariño, es decir, es una extensión de la Presidencia de la República y allí pues también hay un trabajo desde la perspectiva de la información como un elemento clave a difundir a través de la televisión. Es decir, se entiende que no es solo entretenimiento y cultura, sino que también el tema informativo, y lo sigue siendo, será un tema crucial para el desarrollo de la industria televisiva en Colombia. Déjenme darles un dato que nos da cuenta de esa importancia. Sin duda alguna, en términos comerciales, quizás lo más rentables en Colombia son los noticieros. Nosotros tenemos actualmente 8 canales regionales. El único momento del día en el que el canal regional le hace una competencia muy fuerte a la televisión privada es el momento de los noticieros. Porque el noticiero local cubre algo que el noticiero nacional no puede cubrir. Y el ciudadano quiere saber qué está pasando en la vía que lo lleva de Armenia a Pereira o de Pereira a Manizales. Entonces, obviamente, esto que se vislumbró desde este momento, que era, ojo con la información, que es un elemento tan importante como entretenimiento y cultura, obviamente que hoy lo estamos viviendo y por eso vamos a hablar hoy de fake news y por eso vamos a hablar pues, de la importancia de la información. Continúala. Bueno, esto ya más o menos lo hemos mencionado. Me van diciendo, porfa, cómo voy de tiempo, porque si no me puedo
extender mucho, pero acá lo que empieza a darse pues es como un trabajo conjunto en donde se empieza a extender la red de transmisión, una red de origen alemana, a hacer una gran campaña masiva de adquisición de televisores. Los televisores y los abuelos se lo contaban a uno, todos inicialmente eran de marca Philips. Entonces había una andanada de publicidad que por todas partes implicaba que tu televisor también puede ser un Philips. Ustedes están muy chiquitas, no se acuerdan, pero hay un elemento muy importante. Colombia es un país muy radial, lo sigue siendo. La radio tiene una importancia trascendental en Colombia. Entonces empieza a darse esta coexistencia de la radio y de la televisión, y fue muy interesante porque, como les decía yo a ustedes, gran parte del personal que trabajaba en la radio terminó también trabajando en la televisión. Hay un elemento que es muy destacado de la producción audiovisual colombiana y tiene que ver con la formación actoral. Pues todos los actores que arrancaron, todos venían del radioteatro de la Radio Nacional de Colombia, que era un gran radioteatro. Y luego, pues obviamente tuvimos el auge sesentero y cincuentero de la radionovela, que fue en América Latina muy importante culturalmente. Tuvo una gran ascendencia en países como México, Cuba, y por supuesto Colombia. No sé qué tanto en Nicaragua, pero creo que en toda América Latina la radionovela realmente llegó a constituirse en patrimonio de los países y hoy hace parte de nuestro legado sonoro. Hace algunos meses, cuando hicimos aquí un Telemorfosis, tuvimos oportunidad de ver fragmentos restaurados de radionovelas colombianas que fueron muy emblemáticas y que hoy se encuentran, por ejemplo, en la plataforma de los medios públicos y que constituyen no solamente elemento de investigación académica y demás, sino de recreación para muchos, porque les parece muy particular a un joven generación Z, pues oír una radionovela, pensar en cómo se llevaban a cabo los sonidos para la radio, ¿no? Cómo se representaba, qué sé yo, el trote de un caballo, la lluvia, es súper mágico, diría yo. Entonces la televisión entra, por supuesto, a disputar los lugares de la radio en Colombia, pero fíjense que en Colombia la radio sigue siendo un elemento constitutivo como del consumo familiar. Y obviamente la radio, al igual que la televisión, ha podido responder como a esos cambios de consumo y se ha ido a una radio de nicho, a una radio que se consume a través de plataformas, igual que la televisión. Así que esta competencia finalmente terminó siendo en Colombia una coexistencia más que competencia. Y hay consumidores de radio y televisión, más consumidores de televisión a través de otros mecanismos más contemporáneos, pero son medios que siguen coexistiendo y que siguen siendo ambos muy importantes en el país. Quizás hoy hay una gran discusión, y aquí nos acompaña Nicolás Rojas, director de la Escuela de Cine. Hay una gran discusión sobre el cambio también en el consumo cinematográfico, que ese sí ha cambiado ostensiblemente, y nos empezamos a preguntar si el consumo en salas va a seguir bajando como está bajando, no en Colombia, en el mundo entero, es un fenómeno mundial, y eso qué implicaciones tiene para la cinematografía. Pero digamos, esa es otra discusión. Solo quiero señalar aquí que la televisión y todo este legado que nos llega de Cuba con la televisión, y obviamente con estos cubanos también con la radio, porque empiezan a hacerse radionovelas en Colombia con asesoría de los cubanos, terminan coexistiendo y haciendo parte de ese ecosistema mediático del país. Continúa, Alain. Aquí lo que hicimos fue como un resumen de esas influencias en el desarrollo de la televisión colombiana, los técnicos, el empresario, pero es un resumen de lo que hemos mencionado. Continúa, Alain. Y bueno, vamos a mencionar algunos momentos emblemáticos de nuestra televisión, que como ustedes ven
son finalmente momentos emblemáticos nuestros, porque la televisión nuestra pues fue también televisión cubana de alguna manera. El 10 de enero arranca el programa más antiguo que tiene la televisión colombiana, que es El Minuto de Dios. No sé si algunos de ustedes lo hayan visto, pero es un programa de televisión que, no obstante la Constitución del 91 cambiar completamente el tema confesional frente al tema de la religión, y que Colombia era un país católico, aunque esto cambió a partir de la Constitución del 91 y se abre el espectro al respeto de todas las religiones, El Minuto de Dios sigue existiendo. Es el programa más antiguo y es hecho por un padre católico. En el 58 se realiza la primera transmisión fuera de estudios por parte de Fernando Restrepo, que es otro personaje emblemático que reemplazó a Fernando Gómez Agudelo. En el 63 se crea Inravisión, con quien tuvo mucho vínculo Cuba, mucho. O sea, hubo mucho personal cubano que luego fue a Inravisión, como les digo, a hacer verificación de la calidad de la programación, asesorar contenidos educativos y culturales de Inravisión, que era no solamente quien operaba la red, sino quien manejaba, y aún lo sigue siendo, el sistema de medios públicos. En ese momento un solo canal. Hoy el sistema de medios públicos tiene 2 canales, el institucional y Señal Colombia, y tiene la Radio Nacional 3 emisoras de carácter nacional. En el 65 se crea el Canal 9, es decir, pasamos a tener 2 canales de televisión. Hoy celebramos en Cuba la existencia de 42 canales de televisión, que creo que es súper importante. Nosotros no tenemos esa cantidad de canales de televisión, tenemos solo 8 canales regionales y 2 privados y 2 nacionales, que realmente es mucho menor a lo que ustedes tienen, obviamente sumando, entiendo por la información que tengo, sumando televisión nacional, local, regional, pero en fin, son 42 canales. Es decir, del cubrimiento que sean, es un tamaño gigantesco para una televisión. Nosotros, que somos un país grande, tenemos lo que les estoy diciendo, 8 canales regionales, 2 canales privados de cobertura nacional, 2 canales públicos de cobertura nacional. Entonces, fíjense que el panorama es bastante diferente. Obviamente tenemos canales de televisión por suscripción y otras cosas, pero canales de televisión abierta, o sea, ustedes tienen un número muy, muy importante en el contexto latinoamericano. Y creo que eso hay que resaltarlo. Y en el año 66, es decir, casi una década después de que arranca la televisión, se inauguró la televisión, entre comillas, privada, con el canal Teletigre, que es un canal que tenía cubrimiento en Bogotá. Y es muy interesante porque luego el Teletigre da posibilidad a la creación de las más grandes programadoras que han tenido el país, RTI, Punch, Caracol. Digamos, ese fue como la semilla que dio inicio a todo lo que se concibió luego como el sistema mixto. Dale. Continúa. Bueno, aquí creo que quiero cerrar esta presentación diciendo que evidentemente para nosotros celebrar esta fecha con ustedes es como celebrar también los 70 años de nuestra televisión. Espero que a finales de este año, y es un propósito que hemos planteado aquí con Otto, tengamos una exposición que ya tuvimos oportunidad de hacer en Colombia sobre los 70 años de la televisión colombiana, con foto fija, con imágenes en movimiento, si podemos tener algunas pantallas, para rendir un homenaje a esos 70 años de la televisión colombiana que, como he dicho a lo largo de esta presentación, en gran parte se debe a Cuba. Así que muchas gracias a Cuba por este aporte a la televisión colombiana y, por supuesto, un muy feliz cumpleaños número 75, sin el cual no tendríamos este aporte.
bien de tiempo, sí. Sí. Bueno, agradecemos a la doctora Alexandra Falla por su conferencia, el aporte de la televisión cubana a la televisión colombiana.